Hola, buenas tardes chicos. Estoy tratando de probar poder realizarles una clase virtual en atención a lo que nos encontramos enfrentando como país. El día de hoy nos corresponde hablar de el matrimonio. Y para eso quise tratar de grabarles una cápsula cortita de lo que es el matrimonio. Vamos a desarrollar la clase a través de esta cápsula. También les voy a adjuntar un PPT que les desarrollé para efectos de complementar también la materia. Y a su vez también les voy a dar unas páginas del texto que les adjunté y les envié vía WhatsApp la primera clase que tuvimos. Es importante que hagamos a mí me gusta en realidad cuando tenemos clases presenciales, que hagamos una breve síntesis de la clase anterior. Y en atención a ello, sería importante que recordemos un poco acerca de lo que hablamos, que era, ¿cierto?, qué es la familia como a nivel conceptual. Vimos también, hablamos, ¿cierto?, acerca de lo que es el derecho de familia propiamente tal. Eh, o que era, ¿cierto?, para nosotros también el derecho de familia, en que lo podíamos enmarcar, si habían o si se encontraba el derecho de familia o no representado y encuadrado, ¿cierto?, en alguno de nuestros cuerpos legales, ¿cierto? Si se acuerdan bien, por ahí alguno de ustedes mencionaba que lo consagraba la Constitución Política de la República, ¿cierto?, en el artículo primero de la ley. Cuando la Constitución alude a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y así también, ¿cierto?, lo dispone el artículo primero de una de las leyes más importantes que nosotros vamos a estudiar en este curso, que es la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, que yo les dije que iba a ser súper importante para efectos de que puedan estudiar apoyándose en ella gráficamente. ¿Qué más? Bueno, y otro de nuestros compañeros muy importantes en este curso va a ser el Código Civil, que espero que si no lo tiene usted materialmente, ¿cierto?, lo pueda ver de manera digital en PDF en la Biblioteca del Congreso Nacional. Usted también lo puede encontrar allí. Si no, hay otras plataformas que también lo tienen también separado por los libros, los títulos, etc. Entonces, lo que nos corresponde ver hoy día es, ¿cierto?, el matrimonio. Y para eso les voy a pedir a todos, ¿cierto?, que busquen el artículo 102 del Código Civil, que, ¿cierto?, lo vamos a buscar juntos, o en la medida que ustedes vean este video, ¿cierto? En el artículo 102, ¿cierto?, ustedes se van a dar cuenta que está en el título cuarto del Código Civil, y el título cuarto tiene por nombre, ¿cierto?, ser el título de el matrimonio. El artículo 102 del Código Civil ustedes se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Y no solo le va a servir para efectos de este ramo, sino que también le va a servir para su examen de grado y para su vida profesional, porque como yo bien les comenté en la primera clase, ¿cierto?, dentro de las primeras consultas que nos hacen a nosotros los abogados cuando recién nos titulamos, son todas casi relativas a lo que es el derecho de familia. Entonces, yo se lo voy a leer sin perjuicio de que ustedes, ¿cierto?, se van a comprometer a aprenderse este artículo de memoria. ¿Cierto? El artículo 102 dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, ¿cierto?, se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Entonces, lo que procede es que nosotros pasemos a desglosar este artículo, ¿ya? Entonces vamos a partir de la base de que usted ya conoce lo que es un contrato. Sin embargo, como yo entiendo de que a todos nos pasa como estudiantes y profesores, ¿cierto?, que de repente se nos olvidan un poquito las cosas, el matrimonio, ¿cierto?, a raíz de lo que dice el 102, es un contrato. Y ustedes cuando estudiaron contrato, ¿cierto?, lo vieron el trimestre pasado, entiendo, pudieron darse cuenta que en el artículo 1438 se consagra, ¿cierto?, se dispone lo que es la concepción del contrato, que también vamos a buscar ahora, ¿ya? Y esto es para efectos de que ustedes refresquen, ¿cierto?, un poquito los conceptos que les van a servir mucho, ¿ya?
Entonces, el artículo 1438 dice: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra, ¿cierto?, a dar, hacer o no hacer una cosa, y cada parte puede ser una o muchas personas, ¿cierto? Si nosotros nos vamos al tenor literal de las palabras que utiliza nuestro Código Civil, ¿cierto?, el legislador alude a que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Esto sería la prestación del contrato, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que nuestro código establece que el matrimonio, ¿cierto?, es un contrato muy particular porque es un contrato entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, de manera inicial, ¿cierto?, el Código Civil habla de una diferencia sexual, ¿ya? El código no dice que el matrimonio es un contrato entre personas, tampoco dice que es un contrato entre una o varias partes, ¿cierto?, como si lo establece el 1438, porque no se permite, a lo menos en nuestro país, en nuestra legislación, ¿cierto?, el matrimonio plurilateral, ¿cierto?, o el matrimonio con igualdad de sexos aún. Ya, entonces esa es la primera particularidad. Si bien es un contrato, es una convención, un acuerdo de voluntades, la particularidad es que posee diferencia de sexos, ¿cierto? Si nosotros volvemos al artículo 102, tenemos que, además de ser un contrato y además de ser un contrato con diferencia de sexos entre un hombre y una mujer, ¿cierto?, dice que también es un contrato solemne. Y ustedes recordarán, ¿cierto?, que los contratos solemnes, como bien lo señalaron ustedes, ¿cierto?, son aquellos que a los que se les exigen determinados requisitos o determinadas formalidades para que estos contratos surtan efectos. Y ustedes se van a dar cuenta que efectivamente el contrato de matrimonio es un contrato sumamente solemne porque requiere y se establece no solo en la legislación, sino ciertos distintos requisitos para que surta efecto. Dentro de ellos, a lo mejor algunos que ustedes conocen, los que ya se encuentran casados, los que han asistido a algún matrimonio, ¿cierto?, son los testigos, ¿cierto?, son el oficial del registro civil, ¿cierto?, se hace ante un oficial de registro civil, pero también comprenderán que el matrimonio no solamente se puede hacer ante un oficial de registro civil, sino que también se puede hacer ante un miembro de una entidad religiosa, ¿cierto?, así lo establece el legislador. Y el legislador dice una particularidad porque habla de una entidad religiosa de derecho público reconocida por el Estado, es decir, no es cualquier entidad religiosa, ¿ya? Eso por una parte. Y eso también le da el carácter de solemne, ¿cierto?, a este contrato. Entonces ya tenemos varias particularidades. Tenemos un contrato distinto al resto de los contratos que ustedes conocen, un contrato solemne, ¿cierto?, porque tiene una exigencia de requisitos que nosotros vamos a estudiar a cabalidad un poquito más adelante. Y también es un contrato particular porque se exige la diferencia de sexos. Por otra parte, ¿cierto?, el artículo, si volvemos al 102, ¿cierto?, que estamos estudiando ahora, dice que es un contrato, ¿cierto?, solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual, ¿cierto?, e indisolublemente. Y eso hace que este contrato sea aún más particular, porque el legislador está pensando en un matrimonio indisoluble, es decir, un matrimonio que no debiera suspenderse, no debiera quebrantarse, ¿cierto?, no debiera quedar sin efecto, ¿cierto? En principio ustedes sepan que el legislador pensó en un matrimonio y no pensó en la forma de ponerle término al matrimonio, no pensó, ¿cierto?, en un divorcio. No por nada, ¿cierto?, el divorcio vincular, que ustedes van a conocer también conmigo, se consagra en nuestra legislación con bastante posterioridad a lo que es la confección de nuestro Código Civil, ¿ya? Además de ser un contrato indisoluble, ¿cierto?, el legislador dice que los cónyuges se deben unir actual e indisolublemente y por toda la vida. Entonces, si el legislador dice que este matrimonio, ¿cierto?, este vínculo es por toda la vida, estamos hablando de un vínculo que prevalece o no más allá de la muerte, ¿cierto? Es decir, que si es por toda la vida, es como se dice en términos corrientes, ¿cierto?, hasta que la muerte los separe, ¿ya? Y por otra parte, ¿cierto?, también el Código Civil habla de los fines del matrimonio en este artículo. Es un artículo bien completo y que habla de muchas cosas relativas al matrimonio. Porque ahí dice que una de las finalidades del matrimonio, ¿cierto?, es vivir juntos
procrear y auxiliarse mutuamente, ¿ya? Esos son los derechos deberes que yo les hablé en la primera clase, ¿cierto? Que existen en este derecho de familia. Derechos deberes porque no solamente le empecen a uno de los cónyuges, sino que también le empecen al otro, es decir, son derechos deberes que son recíprocos, ¿ya? El derecho de vivir juntos le corresponde a ambos, el de auxiliarse, ¿cierto? En la salud, en la enfermedad, ¿cierto? Y hasta que la muerte los separe. Y también el derecho de procrear. Y eso va a tener mucho, mucho, mucho sentido cuando nosotros estudiemos la nulidad o por qué se anulaban los matrimonios antiguamente. Esto es lo que quiero dejarles, chicos, como en la primera cápsula que les voy a grabar de materia. Es una cápsula bien cortita, pero se las quise explicar así para efectos de que cuando ustedes puedan mirar el PowerPoint les haga un poco de sentido la concepción de matrimonio. Hay cosas que son súper fáciles de leer y que son súper digeribles y yo voy a procurar siempre hacerles PowerPoint que sean bien dinámicos para que ustedes entiendan y voy a estar súper llena a responder sus inquietudes. Les pido por favor eso sí que ojalá me las puedan escribir por correo con el nombre de la persona que tiene la duda y con la pregunta, de manera tal de que podamos respondernos de una manera más seria y formal, ya porque de repente por grupos de WhatsApp se desvirtúa un poco la conversación. Y eso por esta cápsula, ¿ya? Espero que ojalá puedan verla sin ningún inconveniente. Les voy a dejar una pequeña actividad al final de los Power. Les voy a dar un horario prudencial dentro de la clase porque sería, o sea, es lo que se espera, ¿cierto? Que ustedes puedan responder estas preguntitas que yo les voy a dejar dentro del horario que estaba establecido para nuestra cátedra. Como no vamos a poder hacer la actividad que yo les expliqué en principio, ¿cierto? Que vamos a tener presentaciones y vamos a hacer también una prueba, un control ¿cierto? Una prueba escrita. Se me ocurre que podemos hacer todas las clases, ¿cierto? Que tengamos, una pequeña actividad al final. Ustedes me la envían hasta, más tardar les voy a dar plazo hasta las 10:30 de la noche para que me la envíen. Son actividades cortas. Las vamos a sumar y ahí vamos a poner la primera nota de la prueba del 40%. Cuéntenme si les acomoda esta idea y les voy a dar ese tiempo porque entendemos que la clase podría terminar entre 9:30 y 10 de la noche. Entonces a las 10:30 me parece bien. ¿Ya? Un abrazo y que estén muy bien.